Colocamos nuestras intenciones en el altar. Saludamos a todos los que siguen la transmisión de la Santa Eucaristía. Desde acá oramos por cada uno de sus intenciones, acciones de gracias y peticiones. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego zigzaguante, con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo la figura de 4 seres vivientes. Este era su aspecto, tenía forma humana, y oí el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido.
Llenos están el cielo y la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Ezequiel ejerció su ministerio entre el año 595 y 570 a.C. Ezequiel es un nombre que significa Dios es mi fortaleza. Este profeta, hijo de Buzi, incluso fue casado. Hay un dato interesante y es que se le ordenó a Ezequiel que cuando quedara viudo no hiciera ninguna manifestación de duelo ni de dolor ante la muerte de su esposa. Ezequiel predicó durante el cautiverio babilónico. Recordemos que el pueblo fue desterrado durante el reinado de Nabucodonosor II y luego por el edicto de Ciro rey nuevamente retornaron a la tierra prometida. Una característica del profeta Ezequiel son sus visiones. Maneja mucha simbología. Por ejemplo, en esta lectura de hoy hemos visto la figura del tetramorfos, que son 4 seres vivientes tirando de un carro celestial. Vivió en la época de Jeremías e incluso Ezequiel fue desterrado con el rey Joaquín, rey de Judá. Ellos estuvieron en el cautiverio, incluso vivió en una ciudad Tel Aviv. A los 27 años fue llamado por Yahvé para que fuera el predicador durante el cautiverio. La predicación de Ezequiel tiene 3 elementos fundamentales. El primero es la destrucción inminente de Jerusalén. 2 es condenar la idolatría. Y 3 es la restauración del templo. En estas visiones, Ezequiel nos manifiesta los planes de Dios inmediatos y a corto plazo. ¿Cuál fue el contexto de la predicación de Ezequiel? Cuando el pueblo experimentó el destierro, el exilio, ellos estaban desanimados ante la inminente destrucción de Jerusalén y del templo. Y ellos pensaban que el regreso sería con mucha prontitud. Entonces Ezequiel les dice: no, ni crean
que la libertad llegará rápido. No, esto es un proceso, que va a implicar parte de ustedes también. Entonces, el pueblo, ante el desánimo, tenía un peligro y era adorar a los dioses de quienes los tenían cautivos, que eran paganos. Por lo tanto, Ezequiel les dice a ellos que hay que tener mucho ánimo. Es decir, la función de él es alentar en medio de estas dificultades y de estas adversidades. La misión de Ezequiel no fue fácil. Primero, porque le tocó predicar en un ambiente muy adverso para la comunidad, como era la esclavitud. Además, tenía que contrarrestar la incidencia e influencia de las religiones paganas. Pero aún así, Ezequiel cumplió a cabalidad la orden de Yahvé. Yahvé le dijo: tiene que ser muy fiel, muy contundente en la predicación, porque es responsabilidad directa suya como profeta la sangre que vaya a ser derramada y las almas que se pierdan. Hoy también nosotros tenemos que ser profetas de esperanza. Aunque nosotros hoy no estamos viviendo un destierro, claramente sí estamos viviendo grandes dificultades que pueden llevarnos a un desánimo existencial. Por lo tanto, nuestro lenguaje tiene que ser muy propositivo, así como el de Ezequiel. Hablar primero de conversión, hablar de reconciliación entre los hermanos, entre el hombre y entre Dios, para que podamos vivir precisamente en un ambiente muy armonioso. En este texto del Evangelio vemos dos ideas. La primera es el segundo anuncio de la pasión del Señor. Claro, Jesús no menciona con frecuencia esta situación que Él va a vivir a los discípulos, pero sí deja entrever que Él va a tener que sufrir por la pasión. Los discípulos no entienden mucho esta idea, incluso se ponen tristes. En otro relato, Pedro incluso trata de persuadir a Jesús para que no tome ese camino. Los discípulos no han entendido la cruz, no han entendido la misión verdadera de Jesús. Por eso su melancolía, su tristeza, pero ellos después de Pentecostés entenderán ese gran misterio de la resurrección del Señor. Luego, cuando llegan a Cafarnaún, y esta es la segunda idea del Evangelio, se toca un tema de los impuestos. Todo judío mayor de 20 años tenía que pagar 2 dracmas. Es un impuesto, es decir, los judíos pagaban 2 impuestos. Un impuesto que era local y era destinado al templo judío. Y existía un segundo impuesto que era para el gobierno pagano romano. Como están en Cafarnaún, y Pedro está viviendo con Jesús en Cafarnaún, por eso deben pagar el impuesto. Por eso Jesús paga únicamente por Pedro y por él, no por los otros discípulos. Este texto lo narra únicamente Mateo, y seguramente es porque Mateo fue recaudador de impuestos y entiende un poco como toda esta situación. Por eso él lo menciona. Jesús no tenía obligación de pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque lo que eran los rabinos, los maestros, los sacerdotes, no pagaban impuestos. Además, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús podía marginarse de toda esa normatividad civil. Pero el Señor, desde su nacimiento, quiso también participar de estas realidades. Por eso Jesús fue circuncidado, los llevaron al templo, participó de todos los ritos. Él no quería sentirse marginado, pero tampoco quería entrar en una controversia innecesaria como lo es el impuesto. Quienes recaudan impuestos ni siquiera le dicen a Jesús directamente: ¿usted por qué no paga impuestos? Sino que le preguntan a Pedro: ¿su maestro paga los impuestos? Jesús, para dar ejemplo de la participación ciudadana, envía a Pedro para que saque un pez. Pedro era un pescador profesional. Pedro pescaba con redes. Acá lo van a pescar es con un anzuelo. Y Jesús paga los 2 dracmas, lo paga por Pedro y por él mismo. Es interesante mirar en este texto cómo nosotros también somos ciudadanos que pagamos los impuestos.
Nosotros no podemos limitarnos únicamente a pagar un impuesto. También hay que ejercer una veeduría hacia dónde están destinados estos recursos que la comunidad da para que se puedan invertir en lo social, de tal manera que la comunidad pueda beneficiarse. Por eso es necesario que nosotros tengamos una formación política para que tengamos un sano criterio, podamos realizar un discernimiento de la sociedad, podamos analizar también hacia dónde van dirigidos los impuestos, de tal manera que al nosotros ser responsables con nuestros impuestos como buenos ciudadanos, también tengamos el derecho de exigir hacia dónde se destinan los impuestos. Pidamos al Señor que Él siempre nos acompañe y que podamos ejercer siempre nuestra dimensión ciudadana, contribuyendo a que la sociedad sea mejor y podamos tener un lugar idóneo para que vivamos como hijos de Dios. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Lava el Miguelito, Señor, y limpia mi pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Atiende, benigno Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio. Fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la corona y la carrera que se nos propone, y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles, arcángeles, con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche, la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles, los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un fraternal saludo de paz. Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos, así sea. El número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Oremos. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad. Guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma.